Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, iniciando una nueva semana y con ella pues toda esta celebración también pascual, porque seguimos viviendo para esa noche de la Pascua, un 50 días de resurrección, de contemplar desde la palabra de Dios esta experiencia de Cristo resucitado, haciéndonos testigos y anunciando que verdaderamente Cristo ha resucitado. Y esta semana del Buen Pastor, domingo celebramos el Domingo del Buen Pastor, donde se oraba de una manera especial por las vocaciones en el conjunto, como bien nos ha dicho el Papa en el mensaje que ha enviado, laicos y consagrados y laicos formando un solo pueblo, cada uno respondiendo a Dios según la llamada específica de cada uno. Y en esa llamada respondemos con generosidad a ese servicio, aquel que nos ha, hemos sido invitados, hemos sido llamados, ¿verdad? Uno desde el área laical, otro desde la consagración a la iglesia, y de esta manera pues dando testimonio de ese Cristo resucitado. Saludamos a todas las personas que se unen con nosotros, esa gran familia estudiantil, esa escuela grande. Sor Cristina tiene muchos discípulos y discípulas por ahí. Bueno, tenemos, porque somos un equipo de trabajo, que trabajamos en equipo, ¿verdad? Y juntos evangelizamos. Y usted se estaba riendo de la hermana el otro día. Ah, sí, no me estaba riendo de la hermana, me estaba riendo de usted. Ay, porque son experiencias, ¿verdad?, que nos tocan a cada uno de nosotros. Y como usted decía hace un ratito, Padre, esta escuela que enseña, que catequiza a tanta gente que nos sintoniza, pues es de una forma u otra, pues nosotros compartir la alegría de aquellos que también se unen a través de la radio, a través de las redes sociales, y no nos siguen a nosotros, sino siguen el mensaje que anunciamos. Jesucristo es ciertamente la roca en la que nos apoyamos, la luz que nos ilumina, el pan que alimenta, el maestro que enseña, el amigo que no falla y sobre todo nuestro Salvador, nuestro Dios y Señor. Así que ánimo, sigamos adelante profundizando en las enseñanzas de la Iglesia desde esta clave educativa que es precisamente a las 3 de la tarde, hora de la misericordia en todos los aspectos, oración, pero también formación. Así que oramos con la oración que tenemos en nuestra diócesis de la etapa del testimonio. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Estamos continuando con esta catequesis desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Sabemos que el Catecismo de la Iglesia está sectorizado en 4 grandes partes: lo que creo, lo que vivo, lo que celebro y lo que oro. Y nos encontramos en esta 4ª parte, que es sobre la oración cristiana, la oración del Padre Nuestro. Y estamos en el artículo 3, que tiene que ver con las 7 peticiones. Veíamos la semana pasada en nuestro programa las 3 primeras que tienen que ver en este aspecto teologal y que nos atraen hacia la gloria del Padre. Y las 4 últimas como caminos hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia, abismo que llama al abismo. Entonces veíamos en esas 7 peticiones: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las 3 primeras, Padre, en ese aspecto teologal, en esa experiencia y en ese caminar de fe, en ese encuentro con ¿quién? Con el Padre. Nos permite llamarle Padre, Padre nuestro. Y ambas van unidas por esa confianza filial que brota de sentirnos hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, tú y yo, entonces somos hermanos y hermanas. Y ahí viene entonces la clave del perdón, ese perdón de nuestras ofensas,
de ese perdón que se hace también vida en lo que diariamente experimentamos. Así que vamos entonces a este acápite: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el numeral 2838 nos dice el catecismo: esta petición es sorprendente. Si solo comprendiera la primera de la frase, perdona nuestras ofensas, podría estar incluida implícitamente en las 3 primeras peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para la remisión de los pecados. Pero, según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro. Nuestra respuesta debe haberla precedido una palabra, las une. ¿Cómo? Ese cómo es el puente. Cómo nosotros perdonamos. Por lo tanto, ese cómo no está puesto ahí simplemente de una manera accidental. No tiene su razón de ser. Vamos a ver por qué. Perdona nuestras ofensas. Con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados, pero aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a Él como el Hijo pródigo y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de su Iglesia. Ha hecho como un pequeño resumen de las 3 peticiones anteriores, como una audaz confianza. Eso es lo que se resalta mucho. La oración del Padre Nuestro es la oración del que confía, el Hijo que confía en el Padre. Y ahí empieza ese diálogo. Y porque ahí es un diálogo de confianza, entonces suplicamos que ese nombre sea santificado, el nombre de Dios, y que a la vez nos santifique a nosotros. Entonces esa santificación, esa alabanza a Dios, se proyecta también en nosotros. Él es bendito, Él es santificado, en Él, por Él y con Él, nosotros también somos benditos y santificados. Pero hay una realidad, y es que, aunque estamos revestidos de la túnica bautismal, hemos sido perdonados. Eso no quiere decir que no pequemos. La fragilidad humana nos hace caer y por lo tanto, cuando caemos y pecamos, nos separamos de Dios. En esta nueva petición volvemos a ¿qué? A reenganchar, como hizo el Hijo pródigo, volvió. ¿Y qué es el que reconocemos entonces? Que somos pecadores. Entonces, miseria y misericordia se vuelven a encontrar. Mi miseria, mi debilidad, mi pecado se encuentra una vez más ¿con quién? Con el Dios de la misericordia, con el Dios del perdón. Por eso esta petición comienza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo lo que decíamos, ¿verdad? Perdóname mi pecado, mi ofensa, esa es mi miseria. Pero sabemos que tu compasión es grande, tu misericordia es infinita. Y esta es nuestra esperanza. Afianzados en Jesucristo, en el Hijo, en Él tenemos esa redención, esa remisión de nuestros pecados. Y ese signo eficaz, ese signo que es real, ¿verdad? Señal inequívoca, indudable de ese perdón, lo encontramos en los sacramentos de la Iglesia. Por eso podemos acceder a las celebraciones, sobre todo la celebración del sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón
mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Léela otra vez esa frase porque es interesante. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia, ese chorro de misericordia, ese baño de misericordia, no puede penetrar en nuestro corazón. No nos llega mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Y dice como dice, no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. No es que nos perdonen, no es al revés. Que los que nos han ofendido nos perdonen a nosotros, no. Es que soy yo quien tengo que perdonar al que me ha ofendido. Si yo no doy el primer paso, esto no funciona. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al hermano, a la hermana, a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable. El amor misericordioso del Padre. Es decir, no puede entrar el amor misericordioso de nuestro Padre a nosotros, porque es como si tuviera un impermeable. No lo deja pasar. Si decimos que es agua, no penetra. Entonces, tienes que quitarte ese impermeable, es decir, tienes que abrirte y tienes que reconocer que has fallado. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. Declarar entonces que yo he pecado, he fallado y perdono, es lo que me abre a mí, en mi vulnerabilidad, a la misericordia infinita de Dios, que, usando la comparación que nos pone el catecismo, es como el agua que baña, que empapa, que moja, que hace que esto se ablande. Esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor vuelve y explicita en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Esta exigencia crucial, del misterio de la alianza es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios. Aparentemente para mí no puedo. Sin embargo, para Dios todo es posible, porque Él lo que ve es el interior de nuestros corazones. Él ve nuestra miseria, nuestra debilidad, y reconociéndola, nos reivindicamos, crecemos, damos el paso, y el Señor esto lo atiende. Por eso, uno de los cánticos que a veces se entona en las liturgias, ¿verdad? Una mirada de amor es la que puede sanar, salvar al pecador. Esa mirada de amor está ¿dónde? Cuando yo perdono, cuando yo reconozco, cuando yo soy capaz de aceptar que he sido yo, o que tengo yo que dar el primer paso. Por eso el catecismo, ¿verdad?, nos ponía estos dos ejemplos, el del hijo pródigo y la del publicano, que miraron su miseria, miraron su debilidad, miraron su pecado, se reconocían pecadores ante la presencia de Dios y pues pudieron experimentar esa misericordia. Daban el paso, me acerco, me muevo, voy, y ciertamente el Señor sale al encuentro, sale corriendo. Y se desborda en manantial de misericordia. Es lo que a veces no entendemos. Y esto es para con todo. Y esta es la gran lucha, porque a veces uno como que no quisiera que esto se diera para todo el mundo, sino para los míos nada más. No. El mandamiento del Señor es: ámense unos a otros como yo los he amado. Es decir, no te rechazo, no te dejo a un lado, no te abandones. Precisamente el Evangelio del próximo domingo va a hablar de eso, cuando dirá: ámense como yo los he amado. Fíjate, Jesús sabía que Judas lo iba a delatar, era un traidor, pero no lo delató delante de los demás. Sabía que Pedro lo iba a hacer, tampoco. Sabía que Tomás, cuando vuelven a la comunidad, y este es el gran problema, porque ¿qué le pasó a Judas? Que no volvió. Él no volvió, no dio marcha atrás, quiso resolver el asunto a sí mismo. Pedro volvió, miró a Jesús, dice que después de haberlo negado, lo miró. Y Tomás, después de haber estado 3 días perdido, apareció y la comunidad lo acepta. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice: como yo los he amado. Es decir, yo no te rechazo, tú no rechazas. Eso perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Entonces, si yo no tengo perdón para los demás,
tú no lo tengas conmigo. Así yo creo que puede entrar la clave que compartíamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando Jesús le lavaba los pies a los suyos. Esto que yo he hecho con ustedes, ahora háganlo también ustedes con los otros. Entre ustedes mismos, pero con los demás también. Que no es solo el gesto de lavar los pies, es lo que significa. Porque El amor, el perdonar, la misericordia. La actitud, hagan. ¿Por qué Jesús lava los pies? No porque había que lavar los pies. Es que en ese gesto está dando una enseñanza. Y a veces nos quedamos con lo folclórico, ¿no? La toallita, la palangana, el agua, el pie sucio, que si besamos o no besamos. Ese es el signo. Va más allá. Va más allá. ¿Qué quiso enseñar Jesús con eso? ¿Por qué usó ese signo? Porque era un signo impresionante. ¿Cómo era que es posible que había convocado a la mesa, que estaba a la cabeza de la mesa, se fuera a lavar los pies? Eso es inaudito. Eso no es normal. Algo quiere decirnos. Y cuando va donde Pedro, que Pedro se da cuenta de lo que está pasando, dice, jamás me vas a lavar los pies. Lo que yo hago ahora tú no lo entenderás, lo comprenderás más adelante. Hagan. Y ese hacer está fundamentado en una nueva actitud. Por eso Jesucristo nos vino a fundar una religión nueva, vino a enseñarnos una nueva manera de pensar, de hablar y de actuar, de ver las cosas, de escuchar las cosas, para poder dar una respuesta adecuada. Y ahí está la clave de nuestro ser cristiano, parecernos, ¿verdad?, a nuestro maestro, ser como nuestro maestro, llevar ese mensaje como él. Y es la experiencia de la Pascua. Todas las lecturas, me remonto un poquito a la semana pasada, el jueves precisamente, cuando veíamos aquella lectura de Felipe y el etíope, cómo en un camino va formando, va acogiendo a aquel hombre que venía desilusionado, que venía, ¿verdad?, había llegado a aquel lugar para recibir respuesta, ser evangelizado, pero retornaba abatido, no entendía nada, no comprendía nada, porque nadie se había acercado para comprender su situación. Y explicárselo. Por eso el evangelizador no impone, sino explica. Vamos a dialogar. ¿Entiendes? ¿Qué tú entiendes? Y en ese diálogos, a través día en griego significa a través del logos, la palabra, a través de la palabra, se conversa y se da una respuesta que toca la vida y transforma los corazones. Y por eso entonces está dispuesto. ¿A qué? A enseñar. Por eso aquella pregunta clave, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo lo voy a comprender si nadie me lo ha explicado? O sea, Felipe no solamente se interesa por la situación que está viviendo este hombre, sino que se interesa por hablarle de aquel que él conoció, que vivió entre ellos y que aquello que aprendió lo da. Entonces creo que, Padre, podríamos compartir aquí un poquito. Lo que yo hago ahora ustedes no lo entienden, lo entenderán más adelante. Porque hay una nueva luz, hay una nueva visión. El etíope le estaba diciendo, cuéntamelo en arroyo habichuela, que yo no entiendo esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque cuando nosotros sacamos la palabra de la realidad y le hacemos un cuento y no toca la vida, no la entendemos. Entonces yo tengo que ver cómo esa palabra ilumina lo que yo estoy viviendo. En el caso del etíope, la oveja errante era él, iba por el desierto. Pero no se había perdonado a sí mismo. No había tal vez experimentado esa sanación interior. No se había reconocido que también él era un hijo de Dios, un hijo amado de Dios, que también por él había entregado la vida. Y fue lo suficientemente humilde para preguntar, ayúdame, súbete conmigo, porque lo subió a la carroza. No, ellos no siguieron a pie. No. El etíope le dijo, móntate en la carroza. Y ese móntate, ponte a nivel mío. No lo dejo afuera, no, ven para acá. Y dialogan, y en ese diálogo, en esa intimidad, encuentran la respuesta. Ánimo pues, busquemos respuestas que siempre las da el Señor. Pausamos y volvemos en un momento. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes
a las 7 de la noche, te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes, a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ahora tus tardes en Católica Radio serán informativas, musicales y entretenidas. En Ruta 88.9 con José Antonio Cornier. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Porque en la hora del tapón solo tiene una ruta, el 88.9 y el 89.1 FM de Católica Radio. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en esta cuarta parte que tiene que ver con la oración cristiana, y estamos desglosando poco a poco el Padre Nuestro. En el primer segmento veíamos perdona nuestras ofensas, y nos decía que con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados, ¿verdad? En ese perdonar nuestras ofensas. Y nos ponía el ejemplo, así como el hijo pródigo y como el publicano, que se reconocían pecadores, pero que habían, a través de esta petición, vuelto a Dios. Seguimos explorando y reflexionando sobre ese famoso cómo. Y vamos a ver en este próximo número que el cómo, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, aparece también en otra serie de textos bíblicos, ese cómo. Escuchemos, porque es interesante tratar de ver qué es lo que la Iglesia quiere enseñarnos, quiere que descubramos para entender mejor la oración del Padre Nuestro. Nos dirá el numeral 2842. Este cómo no es el único en la enseñanza de Jesús. Ahora va a decir los distintos cómo. Sean perfectos como es perfecto nuestro Padre Celestial. Eso lo vemos en San Mateo. Sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. En Lucas. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Lo vemos en Juan. Entonces, para muestra un botón, la Iglesia nos pone 3 textos bíblicos donde ese cómo es puente, ¿verdad? Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Les doy un mandato nuevo, que se amen unos a los otros. Pero ese mandato es como el Padre, como yo los he amado, así también
ámense ustedes. Ese cómo. Como yo lo he hecho, hazlo tú. Y ahí es donde empieza entonces la praxis. Yo estoy llamado a hacer. Y esto es lo que San Ignacio muchas veces decía, si Jesucristo hubiera estado aquí, ¿cómo lo habría hecho? O sea, si yo estoy en una situación y como que me nublo, tengo que tomar una decisión, la gran pregunta es, ¿cómo lo habría hecho Jesús? Y si somos capaces de detenernos un poquito, pues vamos a ver cómo el Señor nos da respuesta, porque nos ha dado su Espíritu, y el Espíritu es memoria, es maestro que enseña, memoria que nos hace recordar, pero sobre todo defensor y consolador, guía, orientador. Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Desde fuera. Yo lo veo de acá afuera. No, te tienes que implicar. Si no te implicas, no lo entiendes. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón, en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios. Y ahí usted dando las palabras del sínodo, eso es la comunión. Si yo estoy en comunión con el Padre, estoy en comunión con Dios, voy a participar. Y esa participación me llevará a realizar la misión. ¿Cuál misión? La misma misión que realizó Jesús. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Como el Padre me envía, yo los envío. Por tanto, hagan lo mismo. Ahí está la clave. Poco a poco, ¿verdad? Un paso a la vez, pero se va logrando. Solo el Espíritu, que es nuestra vida, puede hacer nuestros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Es el Espíritu, porque Jesús nos ha dado su Espíritu, y ese Espíritu es el que me va a motivar a mí. No es con mi fuerza que lo voy a lograr, es con la fuerza de Dios, su Espíritu divino, que me lleva a actuar conforme a su voluntad. Así, la unidad del perdón se hace posible, perdonándonos mutuamente, como nos perdonó Dios en Cristo. Frase hermosísima, la unidad del perdón. Por eso, como también nosotros perdonamos, perdóname a mí como también nosotros perdonamos. Perdónanos a nosotros, porque es personal, pero también comunitaria. Y en ese pedirlo yo, lo estoy pidiendo también para todos aquellos que queremos seguir a Jesús. Perdónanos. Por eso decía, así la unidad del perdón se hace posible, perdonándonos mutuamente, como nos perdonó Dios en Cristo. A mí me perdona personalmente, pero como nos perdonamos mutuamente, que formamos la comunidad. Entonces, ¿qué es? Una comunidad de pecadores perdonados. Miseria, misericordia. Eso es. Y entonces esto me hace exultar, me hace bendecir, me hace entender lo que significa santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, porque está todo unido como eslabones de una misma cadena. Así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón, este amor que ama hasta el extremo del amor. ¿Ve? Entiendo. Las palabras del Señor cobran vida, porque ese perdón, ese amor, ama, pero ama hasta el extremo. Ámense como yo los he amado. ¿Y cuál es el extremo de Jesús? Que no le quitaron la vida, que le entregó. A Jesús no lo mataron, a Jesús se entregó. Y esto también es importante, porque si yo sigo pensando que a Jesús lo mataron, siempre echo la culpa. No. Él se entregó. Y en esa entrega de su vida, tú y yo somos bendecidos. Por eso cuando se consagra el pan, las palabras lo dicen. Tome y coma, tome y come. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Toma y bebe, está en mi sangre que se derrama, pero lo hago voluntariamente. La parábola del siervo sin entrañas, que culmina la enseñanza del Señor sobre la comunión eclesial, acaba con esta frase: esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan cada uno de corazón a su hermano. ¿Cuál era la parábola? Pues aquel que le debía y el patrón se lo perdonó, pero entonces no perdona al otro. Por lo tanto, si tú no lo eres capaz de hacer lo que yo he hecho contigo, pues entonces no esperes misericordia. No, porque no es justo. El Señor quiere darnos una visión distinta. No actúes como actúan los paganos, no actúes como actúan
No, es otra cosa. Allí es en efecto en el fondo del corazón donde todo se ata y se desata. Ahí está. Lo que atas, lo que unes, y lo que desata, lo que disgrega, es en el fondo del corazón. No simplemente es un rito, es un estilo de vida. Atar y desatar. Pero eso se hace en el corazón. Es decir, el corazón es en la intimidad de la persona, ¿verdad? Por eso los pensamientos que son íntimos salen. Y si hay maldad sale de adentro hacia afuera. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla. Eso no es fácil. No está en nuestras manos eso. Pero, mira lo que dice. El corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Vamos a leer esa frase otra vez porque esto es precioso. Esto es un resumen maravilloso de lo que implica el perdón. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla. Eso yo no lo puedo hacer simplemente así porque perdono y olvido. No es tan fácil. Eso lleva un proceso. Eso es un camino. Es como la sanación. Te da un golpe y se te quita el dolor, pero de vez en cuando vuelve a aflorar. Por eso dirá. Pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo, Por tanto, ofrece tu corazón al Espíritu Santo para que verdaderamente Él actúe. Y entonces, cambia la herida en compasión. precioso, ¿no? Cambia la herida En con compasión. Que tus heridas se conviertan en cicatrices, que es lo del Cristo resucitado. Por eso Él presenta Las manos. y los pies. Cambia tus heridas en cicatrices. Y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. ¿Qué es purificar la memoria? Porque cuando te venga ese mal pensamiento, porque te hicieron una cosa, tú lo purifiques y lo cambies. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Eso que era una ofensa, yo lo convierto en oración. Por eso Jesús dirá, oren por sus enemigos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso negativo, cambiarlo por algo positivo. Pero no lo vas a cambiar si te abres al Espíritu Santo. O sea, eso no se puede hacer así porque yo quiero cambiar. No. Es un proceso, es un camino, es en el día a día. Y eso se logra con la oración. No es Señor cambiar el corazón a la otra persona. Cámbiamelo a mí. A veces lo cantamos, dame un corazón nuevo. ¿Verdad? Dame un nuevo corazón. Grande para amar, grande para esperar, grande para luchar. Pero solo se puede dar si yo lo pido. No, cambia el corazón de él para que se acerque a mí. No, cambia el mío para yo acercarme a él. Es distinto. Por eso es, ¿verdad? No es lo que entra al corazón del hombre lo que le hace daño, sino lo que sale de él. Lo que sale del corazón, ¿verdad? Que sale la herida, sale la maldad, la envidia, los la homicidios, soberbia, los robos, todo lo malo que hay. La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. Fíjense, oración cristiana es tan importante que llega hasta el perdón de los enemigos. Si eso no se logra, no es cristiana la oración. ¿Cómo sé yo que la oración es cristiana? Lo que yo estoy diciendo, porque estoy pidiendo perdón, compasión por mi enemigo. Transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. ¿Ve? Lo transfigura, porque yo perdono. Esa oración mía trasciende, me hace liberarme de la ofensa, de la herida. El Espíritu actúa, me lava, me limpia. Borra en mí toda culpa, lávame, límpiame de todas mis iniquidades. Y quedará más blanco que la nieve. Hazme oír, dice el Salmo, ¿verdad? El perdón es cumbre de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Esto es tremendo porque es que esta es la gran noticia del evangelizado. He sido capaz de perdonar, que son las palabras de Jesús en la cruz. Perdónalo porque no saben lo que hacen. El que no sabe lo que hace es un ignorante. Por tanto, un ignorante no hay maldad, hay equivocación. El que hace las cosas de maldad es un perverso
Y por eso Jesús en la cruz dice, perdónalos porque no saben. Porque es que si ellos supieran, no lo harían. A veces, si Él lo sabe. Entonces, ¿cómo lograr que yo entienda que no es maldad de perversidad, sino es una equivocación? Y si yo soy capaz de perdonarlo, esta persona se puede superar y mejorar. La misma expresión que utilizó Esteban cuando lo estaban apedreando. ¿De dónde lo aprende Esteban? De Jesús. Porque es la oración que él escuchó, que le narraba, que Jesús había dicho. Y eso Jesús lo saca de los Salmos. No le tomes en cuenta, Señor, este pecado, esta maldad. Correcto. Los mártires Que son testigos. La palabra mártir significa testigo. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación. ¿Ve? Condición fundamental para que haya reconciliación es el perdón. De los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Reconciliar, volver a conciliar, ponerse en paz. La reconciliación entonces es un reconcilio, un encontrarse en acciones específicas que después se concretizan, ¿verdad? En ayuda, en amor, en abrazo, en beso. Ya serán los ritos que vengan después. No hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino. Si se trata de ofensas, de hecho, nosotros somos siempre deudores. Con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor. Esa es la gran deuda que tenemos unos con otros, amarnos. Somos capaces de pagar esa deuda, la del amor. Por eso intento con la fuerza del Espíritu Santo perdonar. Persona que se dona, que se entrega, que se da a sí mismo. La comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación. Se vive en la oración y sobre todo en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es la gran expresión de comunión, de reconciliación, la gran celebración donde el misterio de la Pascua, la entrega total de Jesús por ti y por mí, se explicita en unos signos, pan y vino, pero en unos gestos de la comunidad, en la escucha, en el abrazo de la paz, en el compartir solidariamente una misión. Gestos concretos que van más allá de palabras. Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel. Interesante esta cita final. Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Por eso dirá, si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No dice que tú tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti. Deja la ofrenda, vete y reconcíliate. Tú, no esperes que venga, no, que venga acá, que venga a pedirme perdón a mí, que soy yo. No. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. El que no tiene paz no puede dar paz. Por eso, yo que tengo la paz, soy quien tengo que darla. Los despide del altar, ¿ves? Para que antes se reconcilien con sus hermanos y hermanas. ¿Por qué? Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. Pero esas oraciones de paz están fundamentadas en expresiones reales. O sea, no es simplemente una teoría. Tiene que haber gestos concretos. Deja tu ofrenda allí. Porque si tú eres capaz de separar algo para Dios, para ofrecérselo a Dios, pues tienes que ser capaz también de separar aquello que te separa de tu hermano. ¿Por qué? Porque no hay comunión. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Estás molesto, estás ofendido, estás herido, estás golpeado. Pues detente un poco. Vete primero. Restablece la comunión, restablece el camino. Y entonces ofrenda. ¿Por qué? Dios quiere ser pacificado
con oraciones de paz, sino va a ser una oración mentirosa. Por eso es que dice, Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Correcto. Por eso no, dice, los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos, porque Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz. Estoy en paz, oro en paz, y como estoy en paz y oro en paz, esa oración, porque de lo contrario voy a estar inquieto. Mira lo que me hizo, parece mentira, y eso que es esto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, voy a estar en una tensión volcánica que en cualquier momento va a estallar. Nuestra concordia, la unidad en el Padre, al Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel. Concordia quiere decir estar de acuerdo, hay alianza. Por lo tanto, hago una alianza con Dios, pero esa alianza con Dios se refleja en ese pacto de amor que he hecho con mi prójimo. ¿Cuál es el pacto de amor que he hecho con mi prójimo? Que nos hemos perdonado mutuamente, que nos hemos reconciliado, que nos hemos acercado, que estamos dispuestos a caminar juntos otra vez. Y como estamos dispuestos a caminar juntos, podemos celebrar juntos. Que hemos aceptado nuestras diferencias, nuestros puntos de vista distintos. Por eso entonces nos habla, ¿verdad?, de esta unidad trinitaria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel. Y esto es una frase de San Cipriano de Cartago. De Cartago. De Cartago. Bien, así que estamos en no nos dejes, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué resumen haría usted de todo esto? Bueno, la importancia, Padre, ante todo, de saber discernir en ese cómo, como usted decía al inicio. Bueno, eso no lo digo yo, lo dice la Iglesia. Ajá, de este programa, ¿verdad? Pero que usted nos hacía énfasis, partiendo desde el catecismo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Entonces, yo creo que es importante cada palabra, cada frase que hay en esta oración del Padre Nuestro, porque de esta forma, pues nosotros podríamos expresar, más que expresar, cuando oramos, pues podemos entonces comprender mejor que el Señor me ama, me perdona, pero también me invita a mí a perdonar al que me ofende. Y de esa forma, ¿verdad?, transmitirlo a los demás. Por eso cuando hacemos lectura orante o lectura creyente de los textos bíblicos, cuando somos capaces de detenernos y escarbar, como muchas veces digo, ¿verdad?, como hacen las gallinas que escarban en el terreno, y nosotros escarbamos, ¿qué quiere decir? ¿Por qué pusieron cómo? Por eso no podemos cambiar las cosas simplemente por cambiar. No es que sea más bonito, no es que sea más bonito o menos bonito. Es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir ese cómo ahí? Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? También. Ese también. Yo lo hago. ¿Qué voy a hacer? En un nosotros realizar, vivir, transmitir, celebrar, compartir el perdón. ¿A quiénes? A los que nos ofenden. ¿Y quiénes son los que nos ofenden? Aquellos que de alguna manera me dan opiniones distintas. Y esto me crea, me sulfura, me pone histérico, porque yo quiero imponer mi criterio. No. Lo más hermoso que Dios ha hecho es eso, la diversidad. Por eso siempre insistimos, ¿verdad? Busquemos lo que nos une y no lo que nos divide. La iglesia no se trata de restar, sino de sumar. No se trata de dividir, sino de multiplicar. Y de la misma manera que tenemos los dedos de las manos diversos, distintos, diferentes, pero necesarios para realizar distintas funciones, nosotros en la iglesia tenemos que aceptarnos mutuamente unos a los otros. Y en la medida en que nos vamos aceptando unos a los otros, se construye el reino. Algo de ese cómo, ¿verdad? Aquí nos ponía en el numeral 2842 los cómo en ese único, ¿verdad? Y decía, sean perfectos como mi Padre, nuestro Padre Celestial es perfecto, sean misericordiosos. Pero entonces uno se remonta a la misma palabra de Dios y se pregunta, ¿cómo entonces dio de comer a 5,000 hombres? ¿Cómo él pudo decirle a los discípulos, agrúpenlo en pequeñas comunidades
y vean lo que hay, cómo Él hace esto, cómo pudo reunir multitudes y enseñarles y catequizarles, ¿verdad? Desde esa experiencia y ese caminar de la fe. ¿Por qué? Porque tenía esa confianza plena en su Padre. Entonces el cómo es un estilo de vida. Ese cómo, como lo hizo Jesús, como el Padre me envió. Yo hago lo que el Padre me... ¿ves? Entonces esto que yo he visto de mi Padre, yo te lo transmito para que tú a tu vez hagas. Ese hacer es el cómo. Si el Padre me ha perdonado en su cómo, pues entonces el cómo me lleva a comer. Nada, ¿qué quiere decir comer? Que me siento a la mesa. Y por eso hay expresiones muy interesantes. Ahí viene fulano, es que yo no lo trago. ¿Por qué dices yo no lo trago? Porque no lo como. O sea, no soy capaz de aceptarlo, ingerirlo dentro de mí. Entonces lo rechazo. Eso es un estilo, es una forma distinta de ver la vida. Como el Padre me amó, yo los amo a ustedes. Yo los amo como yo los he amado a ustedes. Es un juego de palabras. Como me dice Felipe, muéstranos al Padre. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es correcto. Y ahí va poquito a poco abriéndose ese camino, esa senda, esa ruta nueva que ciertamente nos ayuda a crecer. Y el tiempo se nos acabó. Estamos en los minutos finales. Rapidísimo, ¿verdad? El programa de hoy, y cuando los temas están interesantes y nos vamos adentrando y vamos profundizando, pues vemos cómo el tiempo se nos ha acabado. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo con la oración del sínodo, que como iglesia estamos haciendo este camino juntos de comunión, participación y misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes tengan todos. Buenas tardes, nos vemos el miércoles.